Muy buenas noches, estimados participantes. Iniciamos oficialmente nuestra primera clase en esta plataforma GoToMeeting con el módulo correspondiente denominado Recolección y Tratamiento de Datos Cualitativos en la Educación Superior. Para iniciar me gustaría hacer una breve presentación de mi persona. Soy Demetrio Nina Santos, de formación en el pregrado comunicador social, maestría en psicología de la educación y también realicé un programa doctoral en la Escuela Militar de Ingeniería en la ciudad de La Paz, ¿no? Bien, antes de iniciar este módulo se ha realizado un cuestionario de valoración donde han participado varios estudiantes, ¿no? Entre ellos tenemos a Gabriela Alpiri, Mario Junior Fernández, Silvana Amparo Resendi, Enrique Alfonso Ángelo Aguilera, Julio César Menacho, Giovanna Muñoz, Claudia Romina Valeria Vargas, Halens, Elizabeth Aica, Nirval Pacheco, Cecilia Aguilera, Eduardo García, Manfredo Villavicencio, ¿no? Ellos han participado y me gustaría compartir este formulario gracias a Google Forms que nos permite desarrollar este tipo de trabajos en línea. También nos facilitaron sus correos electrónicos y hemos estado en comunicación a través de ese medio y también por WhatsApp. De acuerdo a esta primera presentación, hemos podido corroborar que la mayoría de los estudiantes vive en la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Aunque también tenemos estudiantes que viven en Atlanta, Estados Unidos, barrio Soberanía Nacional, en el municipio de Montero, provincia Obispo Santi Esteban, también tenemos en la provincia Andrés Ibáñez, bueno, corresponde a la ciudad capital, ¿no? También nos han proveído algunos teléfonos. Entre las universidades donde se obtuvo el título, tenemos en su mayoría en la Universidad Gabriel René Moreno. Tenemos también uno de los participantes que es médico cirujano, titulado en la Universidad Católica Boliviana, y así sucesivamente. Tenemos en cuanto a la formación una diversidad, la verdad eso va a ser enriquecedor en este programa de recolección y tratamiento de datos cualitativos. Tenemos contadores, ingeniero en sistema, comunicadora social, especialista en traumatología y ortopedia, ciencias de la educación, maestra de secundaria en ciencias naturales, mención biología, geografía, tenemos psicología, farmacéutica, médico, administración de empresas, ingeniero electrónico, médico cirujano. La verdad que a partir de la formación de las diversas disciplinas vamos a lograr entretejer el conocimiento para que exista una mayor riqueza y en cada una de estas áreas se puede trabajar desde el punto de vista educativo, ya sean con estudiantes, con clientes, con el personal, porque el tema educativo es fundamental en toda organización. Y bueno, un dato interesante, entre las edades la mayoría oscila entre 22 a 30 años, quiere decir que es un grupo bastante joven, entre otros 31 a 40 y de 41 a 50 también, ¿no? Y también consultamos sobre el lugar donde trabajan. Sí, si alguien quiere decir, quiere acotar hasta acá, por favor, tienen la palabra. Bien, vamos a continuar. Entonces, el lugar de trabajo tenemos INCO, Susebol, docentes en la Universidad Udabol, en Mary Stopes, Bolivia, Organización de Salud Sexual y Reproductiva, en el hospital que uno de nuestros participantes menciona que tiene internos y residentes a los cuales se les enseña. Entonces, se puede desarrollar acciones de estrategias de educación, sobre todo desde el punto de vista de la investigación cualitativa, ¿no? También tenemos, hay estudiantes que por ahora no trabajan todavía. Tenemos también participantes que trabajan en la unidad educativa Las Barreras con secundaria, ¿no? En colegio, uno de nuestros participantes en la farmacia Okinawa, en una tienda de componentes electrónicos, ¿no es cierto? Asistencia médica y entre otros aspectos. Bien, vamos a pasar ahora, este punto es importante sobre el concepto de la educación. El concepto de la educación nos va a ayudar justamente a trabajar el tema de líneas de investigación. De acuerdo al concepto de educación que nosotros tenemos, vamos a poder asignar una línea de investigación y poder construir lo que se llama el tema de la tesis. Es avanzar hacia el conocimiento,
Formación intelectual y cultural, transmisión de conocimientos, es un proceso de internalizar nuevos aprendizajes y conocimientos, intercambiar criterios, pero también de complementar el conocimiento o aprendizaje ya adquirido. Básicamente para mí educar es entender. Luego tenemos otro concepto, es un método para transmitir conocimientos, habilidades, costumbres, valores de una persona a otra. La educación es un proceso humano y cultural complejo, ¿no? Esta palabra es fundamental porque conlleva un paradigma. Es el proceso de formar personas en el ámbito intelectual, moral y social, buscar, desarrollar e impulsar sus capacidades y destrezas para promover la transformación de la realidad hacia una mejor sociedad. También tenemos, entre otros conceptos, la educación es la formación académica destinada a desarrollar la capacidad cognitiva o intelectual, psicoafectiva y moral de las personas, siguiendo las normas establecidas en la sociedad en la cual se desenvuelve dicho ser. Es impartir conocimientos intelectuales científicos de una persona a otra. Es el proceso de enseñanza de conocimientos intelectuales físicos que imparte una persona a otra para su aprendizaje. La educación es la transmisión de conocimientos, habilidades, costumbres, valores y hábitos a otras personas a fin de obtener una transformación positiva a estas. Transmitir nuestros conocimientos a cualquier persona para que se forme académicamente. Presentación sistemática de hechos, de ideas, habilidades y técnicas a los estudiandos dentro de un contexto idiosincrático o cultural, ¿no? Entonces, hay bastante riqueza en este tema de las definiciones de educación. Otro aspecto fundamental es el tema de la bibliografía, ¿no es cierto? Porque para poder desarrollar un trabajo de investigación, una tesis en específico, se requiere tener una cierta cantidad de libros, ¿no es cierto?, en la biblioteca para poder utilizarlos. Entre algunas sugerencias, ¿no es cierto?, tenemos acá La nueva educación de César Bona, Paulo Freire, Pedagogía del oprimido y educación popular. Hay participantes que no conocen libros en educación, pero será necesario conocerlos porque en internet y en las bibliotecas existe material bibliográfico. Paulo Freire, La pedagogía del oprimido. Pérez Esclarín, Educar es enseñar. 7 hábitos de la familia, de Stephen Corey. Emilio Rousseau. Augusto Curi, Padres brillantes, Maestros fascinantes, Paulo Freire, que es el texto que también hace referencia. La teoría del aprendizaje de Vygotsky, que es otro clásico de la educación. Farmacología, autor John Flores, bromatología. Este tipo de textos son de especialidad, ¿no es cierto?, que pueden servir también para construir un marco teórico, pero también se va a necesitar textos desde el punto de vista educativo para poder construir el entretejido del estado del arte, o también denominado marco teórico. También tenemos Anatomía humana, autor A. Rouvier, Histología, autor Ross Rommel, ¿no?, que son libros de especialidad, ¿no? También tenemos estos otros, Carol Gerhard Money, con su libro Teorías de la niñez, basado en teorías de John Dewey. María Montessori, que también es otra de las impulsoras de estrategias educativas que han tenido bastante éxito. De Erik Erikson, de Jean Piaget, de Lev Vygotsky, La teoría del desarrollo cognitivo, por Jean Piaget. Alberto Bandura y su teoría del aprendizaje social. Sí, por favor, ¿cómo estamos con el tema de la conexión? ¿Todos están siguiendo la clase? Sí, estamos siguiendo. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, entonces, y así sucesivamente tenemos, entre otros conceptos, y también el tema de las sugerencias para poder desarrollar de una manera óptima nuestras clases, ¿no? Bien, sobre esta breve presentación de un diagnóstico inicial que se ha realizado, nuestros asistentes, vamos a consultarle Claudia Vargas, no sé si tiene algo más que añadir a este pequeño diagnóstico que se ha desarrollado. Por favor, Claudia. Sí, doctor, mire, bastante interesante el programa, bueno, toda la información que hemos vertido y bastante enriquecedora, como usted dice. Me interesaría saber el programa que he utilizado para generar esto en Ah, Google. Perfecto. Este es el programa, mire, le voy a mostrar en este momento. El programa se llama Google Forms, ¿no? Formularios de Google. Formularios, ¿no? Entonces usted escribe, tiene que tener una cuenta en Gmail. Entonces, una vez que usted tiene su cuenta, abre el correo y usted ingresa a formularios de Google, ¿no? Entonces,
viene acá, ir a formularios de Google. Entonces aparece en la pantalla distintos tipos de formularios, ¿no? Entonces, dependiendo de la necesidad que usted tenga, en este caso se ha realizado un diagnóstico y tiene dos partes básicamente estos formularios. En la primera se desarrolla todo el tema de los cuestionarios de una manera bastante sencilla, donde hay opciones para poder identificar si esta pregunta lo queremos short answer, una respuesta corta, si queremos de elección múltiple o si queremos un párrafo, ¿no? Sobre todo cuando se quiere buscar de enriquecer alguna respuesta, entonces en ese sentido va a ser bastante importante cada una de estas opciones. Y así sucesivamente las preguntas que usted requiera realizar va organizando, ¿no? Por ejemplo, esta de edad es de una pregunta múltiple. Entonces, una vez que usted crea esto, puede enviar este formulario a correos electrónicos o puede copiar el URL. Y luego nos vamos a respuestas. En las respuestas podemos observar en forma global, ¿no? Como acá podemos observar todos los participantes, o si quiero saber las respuestas en forma individual. Entonces, acá por ejemplo tenemos de Gabriel Alpiri, solamente la información de Gabriel, correo electrónico, toda la información que se le ha solicitado, ¿no es cierto?, a mayor detalle, ¿no? Entonces, me parece esta una herramienta fundamental para poder desarrollar procesos de diagnóstico sobre todo. Sí, adelante. Gracias, bastante interesante. Muy bien, Claudia. Mario, por favor, no sé si le gustaría añadir algo más a la presentación del cuestionario. Adelante, Mario, por favor. Está correcto, profesor. Muy buena iniciativa esa, ¿no? Que un breve cuestionario al inicio de cada módulo, ¿no? Y muy buena idea, ¿no? Me gustó mucho poder responder a su cuestionario. Perfecto, Mario. Muchísimas gracias. Ahora sí vamos a continuar con el tema del programa. Entonces tenemos las presentaciones, ya las hicimos. Esta es una fotografía mía. Y vamos a pasar a identificar el objetivo de nuestro módulo, ¿no? Entonces, el objetivo de nuestro módulo es identificar, diseñar y aplicar herramientas cualitativas en la investigación educativa, ¿no? Entonces, inicialmente vamos a trabajar en un proceso de reconocimiento de las técnicas y hoy vamos a iniciar el proceso de la investigación a partir del diseño de una matriz de consistencia y posteriormente tenemos que aplicar estas herramientas. Les recomiendo que se pueda aplicar en el lugar de su trabajo y si todavía no trabajan, ubicar un centro educativo cercano, que podría ser en este caso una escuela, un hospital, una universidad, un centro de salud, es decir, toda organización requiere estrategias educativas, ¿no? Este sería un objetivo global del módulo. Ahora vamos a ir analizando el contenido del módulo, que sería el siguiente. Acá he incorporado esta imagen que es de un corazón. Y me parece que la investigación cualitativa se puede sintetizar en esta imagen, un corazón. La unidad número 1 titula Introducción a la investigación cualitativa y el objetivo de esta unidad, de esta primera clase, va a ser, porque las unidades se han organizado por clases, identificar líneas de investigación en educación. A partir del diagnóstico que se ha realizado en cada una de los formularios de Google, hemos podido de algún modo identificar líneas de investigación, ¿no? Por otro lado, diferenciar estudios cualitativos de cuantitativos, ¿no? Y el tercer objetivo, iniciar el proceso de la investigación. Entonces, esos son los objetivos de la presente clase. Bueno, en la siguiente clase, en la clase número 2, vamos a desarrollar recolección y análisis de los datos cualitativos. Los objetivos van a ser comprender las etapas de la investigación cualitativa, identificar las técnicas de recolección de datos. ¿Sí? ¿Tenemos alguien más que se ha ido conectando? A ver, vamos a ver quién llegó. Manfredo, buenas noches. Vemos que ya se ha incorporado al grupo. Adelante, Manfredo, por favor. Hola, sí, profesor. Buenos noches, compañero. Muy bien, bienvenido al curso, Manfredo. Entonces, Manfredo, estamos explicando... Gracias, muy amable.
las unidades que se van a desarrollar durante el presente módulo. Entonces vamos a pasar ahora a la tercera clase. Tenemos diseños del proceso de investigación cualitativa. En este punto vamos a diseñar un proyecto de investigación cualitativa siguiendo los pasos metodológicos. Además, en la tercera clase es muy importante, vamos a trabajar en la codificación manual y en la codificación por este programa que se denomina Atlasti y que les he enviado el archivo a través de correo electrónico. Entonces la idea es que ustedes lo descarguen, este archivo, y posteriormente vamos a subir links en Moodle sobre tutoriales para el uso de este programa, pero con mayor énfasis vamos a ver en el tercer encuentro. En la cuarta clase vamos a trabajar en la unidad número 4, el reporte de resultados del proceso cualitativo. Comprender la estructura del reporte cualitativo, analizar ejemplos de cómo se reportan resultados cualitativamente. En la unidad número 5 vamos a ver la epistemología de la investigación cualitativa, vamos a analizar, reflexionar sobre el enfoque cualitativo, sobre la validez de este enfoque, sobre los usos. Además vamos a promover la retroalimentación de contenidos en global, ¿no? Entonces, esta sería la presentación de los contenidos. No sé si tienen alguna sugerencia, si tienen algún aporte que hacer sobre esta presentación. Adelante, por favor. Bueno, entonces vamos a continuar. Bien, acá tenemos una imagen, un dibujo, ¿no?, que sintetiza el campo educativo, ¿no? El campo educativo son colores, son personas, son aulas, son espacios, son emociones. Y vamos a pasar al tema del concepto de la educación, ¿no? La educación puede tener distintos tipos de enfoques, ¿no? Un enfoque positivista, ¿no es cierto?, que sobre todo trabaja bajo estructuras cuantitativas, un enfoque más holístico, que trabaja sobre análisis de contenidos, o también puede tener un enfoque en esta teoría nueva que son las ciencias de la complejidad. Y las ciencias de la complejidad tienen que ver con ese entretejido de los saberes, ¿no? Porque generalmente los saberes que más se han destacado y han tenido un lugar privilegiado han sido los saberes que se han gestionado en las aulas universitarias. Pero hoy en día nos damos cuenta de que los saberes de la calle, los saberes de las comunidades, los saberes de otro tipo, ¿no es cierto?, son también importantes dentro de un proceso de construcción de conocimiento. Y ahora pasamos al tema de líneas de investigación en educación. Me gustaría que ustedes puedan observar estas líneas de investigación porque esto va a permitir encaminar y definir la temática de los proyectos de investigación. Entonces, una primera línea de investigación que se propone sería la innovación de la didáctica educativa. Hoy, siempre se ha conversado sobre el tema de la didáctica, ¿no es cierto?, que en sus inicios surgió con la pizarra y la tiza. Posteriormente empezaron a aparecer los elementos tecnológicos, el data, el VHS, el reproductor de DVD, entre otros elementos tecnológicos, pero hoy en día podemos ver el uso de herramientas tecnológicas en línea, como en este caso el GoToMeeting, como una plataforma de interacción permanente, o también la plataforma Moodle, ¿no es cierto?, donde se convierte en un espacio muy importante para organizar los conocimientos y además para que se convierta en un intermediador de los saberes, ¿no? Entonces, desde el lugar donde ustedes trabajan, desde la experiencia que ustedes disponen, podrían proponer innovación didáctica educativa. Luego tenemos diseño y evaluación curricular de programas educativos. Esto sobre todo en el tema de gestión educativa, ¿no? Porque es importante que... sí, diga, buenas noches. ¿Sí? No, profesor, se le escucha entrecortado. Ya, muy bien. Bueno, vamos a ver cuál es el problema. Ya, sí. Bien, a ver, vamos a continuar. Bien.
Bueno, decíamos entonces diseño y evaluación curricular de programas educativos. ¿Cómo me escuchan, por favor? Adelante. Gracias. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Ya. En este tema de un proceso de trabajo con GoToMeeting, todo depende de la calidad de la conexión y también de la fluidez de este tema tecnológico que es del Internet, ¿no? Entonces, la fuente del entrecortado del sonido puede ser o desde mi computadora como emisor o desde la computadora de alguno de los participantes como receptor, ¿no? Entonces el ruido o la barrera se produce en alguno de estos eslabones. Sin embargo, vamos a retomar siempre con optimismo nuestra actividad, ¿no? Bien, entonces decíamos que el diseño y evaluación de programas educativos es importante porque como el contexto va avanzando y se requieren cada vez articular y actualizar los programas educativos en distintas carreras, en distintos niveles educativos. Luego tenemos las TIC en los ámbitos educativos. En la encuesta que se realizó, este es el punto que más les llamó la atención a ustedes, porque justamente están involucrados en este programa de la maestría en educación superior en la modalidad virtual, ¿no? Entonces creo que desde ese punto de vista se puede trabajar estrategias didácticas, recursos, herramientas, gestión de contenidos, ¿no es cierto?, en este tipo de trabajos, ¿ok? Bien. Luego tenemos como punto número 4 el tema del pensamiento pedagógico, cultura y educación. En este punto es importante trabajar procesos de interacción, procesos de interculturalidad, ¿no es cierto? Porque en el aula a veces encontramos, así como en este programa, maestrantes de distintas formaciones. Asimismo, ya sea en el colegio, desde la primaria, la secundaria, la educación del pregrado hasta el posgrado, encontramos participantes con distintas características, ¿no? Que vienen, por ejemplo, del área rural, del área urbana, de distintas ciudades del país. Entonces, eso hace que la educación se convierta en intercultural, ¿no? Y ese enfoque es también muy importante para poder identificar y desarrollar clases quizás no estandarizadas, sino clases que puedan dar lugar a que cada estudiante se sienta partícipe en un aula, ¿no? Respetando la globalidad del grupo, además la individualidad del estudiante. Bien, como número 5 tenemos la organización y gestión de centros educativos. Esto sobre todo para gerentes, para directores de escuelas, para personas encargadas de la gestión del tema de los procesos educativos, ¿no? Bien, vamos a ver el tema de la conexión. Por favor, hasta acá se está escuchando, por favor, Claudia, ¿cómo está siguiendo usted el tema del audio de esta presentación? Perfecto, profesor, perfecto, no tengo ningún problema. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Claudia. Bien, entonces vamos a continuar. Luego tenemos este otro punto importante, ¿no es cierto? La psicología en los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Hay ciertos valores muy importantes que se desarrollan y que ante todo nosotros como profesores o como estudiantes tenemos ese mundo de las emociones que muchas veces no es tomado en cuenta al momento de planificar o al momento de desarrollar una investigación. Y sobre todo este punto me interesa porque desde el trabajo de la investigación cualitativa, el trabajo de la psicología es muy importante porque justamente nosotros queremos trabajar sobre subjetividades, ¿no? No es como en la investigación cuantitativa, la estadística. En este caso exploramos en algunos casos componentes, emociones que son intangibles. Bien. Bien, hasta acá la presentación del tema de líneas de investigación. Bueno, me gustaría consultar quiénes están conectados en este momento. Por favor, Claudia, ¿cuál de las líneas de investigación a usted le llama la atención de las que se han presentado? Adelante, Claudia. Buenas noches, otra vez.
Bueno, me ha parecido bastante interesante. Sin embargo, estoy trabajando en una institución educativa a nivel primario pero sí tengo bastante contacto con lo que es la neuroeducación. No estoy tratando de desarrollar programas de neuroeducación para ese nivel. Entonces, este módulo me va a servir bastante para ello, ¿no? Perfecto, el tema de la neuroeducación es fundamental porque trabaja sobre la neurociencia, ¿no es cierto? Paul McCartney ha desarrollado en los años 40 o 50 esta teoría de la neurociencia y trabaja sobre el triunvirato de los cerebros, el cerebro racional, el cerebro emocional y el cerebro reptiliano, que muchas veces es descuidado, ¿no? Aquel cerebro de la acción, ¿no es cierto? Entonces, me parece que trabajar en el tema de neuroeducación va a ser importante para poder utilizar sobre todo metáforas, el tema del análisis de contenidos y creo que por allí el tema de estrategia de investigación cualitativa le puede ayudar bastante. Adelante, Claudia. Sí, así es, profesor. Me interesa bastante desarrollar distintos programas. Como le digo, he estado trabajando con niños con dificultades de aprendizaje y bueno, tratando de adaptar en cierta manera los programas a estos niños, ¿no? Por lo tanto, la metodología de la investigación cualitativa para mí va a ser más significativa que la cuantitativa, ¿no? Perfecto, muy bien. Entonces por allí usted ya tiene una temática muy importante para la elaboración de su tesis y podría aprovechar en este módulo para desarrollar y estructurar todo el tema del diseño metodológico. Muy bien. Bien, vamos a consultar Manfredo. Sigue en línea. Adelante, Manfredo, por favor. Hola, sí, profesor, buenas noches. Sí. ¿Qué le ha parecido sobre el tema de líneas de investigación? Me gustaría consultarle cuál es la línea de investigación que le interesa a usted. Bueno, de las que nos ha presentado justamente hasta el, que si no me equivoco es gran 6 puntos, ¿Sí? serían dos lo que más me llaman en sí la atención, ¿no? Que es el número 4, el pensamiento pedagógico, cultura y educación, y el último, psicología en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Perfecto. Serían los dos que más enfocaría en sí el interés o que más me llama la atención, ¿no? Muy bien, Manfredo, muchas gracias. Bien, vamos a consultar a Mario Fernández. Adelante, Mario, por favor. Profesor, bueno, a mí me interesa el tema de las TIC, ¿no? Las TIC en el ámbito de educación, ¿no? Perfecto, muy bien. Más adelante vamos a ir, vayan pensando ya en mayor detalle sobre estos temas, ¿no es cierto? Las TIC son un componente bastante amplio, pero llegar a aterrizar en la aplicación de alguna herramienta. Bien, muy bien. A continuación vamos a pasar con el tema de explicación de paradigmas, ¿no? ¿Qué es un paradigma? Seleccioné esta imagen para poder explicar el tema del paradigma. El paradigma es un modelo de pensamiento, ¿no? Existen diferentes tipos de paradigmas a lo largo de la historia, incluso se han promovido guerras en base a un paradigma, ¿no? Los paradigmas pueden ser buenos, en algunos casos pueden ser malos, pero al mismo tiempo dentro de un paradigma el reto es salir del paradigma y llegar a formular otro paradigma, ¿no es cierto? Como en esta imagen podemos observar, un pez sale de la pecera para ingresar y crear un nuevo paradigma. Ahora sí vamos a ver las diferencias entre los enfoques. Por acá tenemos el enfoque cuantitativo y los elementos más importantes, y por acá el enfoque cualitativo, ¿no? Y las dimensiones que vamos a ir trabajando son tres: marcos generales de referencia básicos, punto de partida y realidad que se va a estudiar. Pero antes me gustaría, para poder ilustrar mejor, para hacerlo más didáctico este tema, mostrarles algunas imágenes. El enfoque cuantitativo se podría sintetizar en esta imagen.
¿no es cierto? El enfoque cuantitativo culmina en tablas, culmina en estadísticas, en segmentación, donde lo más importante es el tema numérico, ¿no es cierto? Entonces, este sería el enfoque cuantitativo. En cambio, en el enfoque cualitativo, la investigación culmina en análisis de contenido y estos contenidos se entretejen. Hay ciertos elementos que se van repitiendo para promover el tema de la redundancia y a partir de la redundancia nosotros podemos identificar las emociones, las percepciones, la subjetividad de las personas, ¿no? Entonces son dos enfoques que a partir de estas imágenes he querido mostrarles. Ahora sí vamos a ir definiendo. En el marco general de referencia, el enfoque cuantitativo es positivismo, neopositivismo y pospositivismo, ¿no? La característica del positivismo es que trabaja sobre una idea de la objetividad, ¿no? ¿Y cómo podemos lograr la objetividad? A través de algo que se pueda ver, tocar, ¿no? Si no ves, no existe para el positivismo, ¿no? Es decir, tiene que ser algo objetivo. En cambio, para el enfoque cualitativo tenemos la fenomenología, el constructivismo, el naturalismo, el interpretativismo, que son terminologías que vamos a ver en el punto de epistemología de la investigación cualitativa, pero de todos modos, a partir de estos elementos, se abordan elementos de la psicología, elementos de la subjetividad y elementos de la interpretación, ¿no? Por ejemplo, se habla sobre temas de investigación cualitativa en comunidades, donde lo más importante va a ser capturar los sentimientos más importantes de las comunidades, ¿no? Ahora, otro aspecto importante acá es que en el enfoque cuantitativo se considera al investigador, se recomienda al investigador que no influya con subjetividades, ¿no? Es que sea objetivo. En cambio, en el cualitativo se toma en cuenta de que el investigador, al ser un ser humano, tiene una carga emocional y subjetiva desde el ingreso a la investigación. Bien, ahora vamos a pasar al punto de partida. Hay una realidad que conocer. Esto puede hacerse a través de la mente. También a esto se ha denominado la ciencia fragmentada, es decir, la disciplina, ¿no es cierto? Por ejemplo, cómo está estructurado el pregrado en disciplinas. El estudiante solamente conoce una partecita de la disciplina y de la realidad. En cambio, en el enfoque cualitativo, la realidad, hay una realidad que descubrir, construir e interpretar. La realidad es la mente individual y la mente entretejida de una comunidad, de una colectividad, ¿no? Entonces, se podría decir que la realidad es entretejida, así como la telaraña, la imagen que les he ido mostrando. Luego tenemos la realidad que se va a estudiar, ¿no? Acá hay un concepto muy importante, ¿no? ¿Qué es realidad? Y la verdad, cuando hacemos este ejercicio de la consulta sobre el concepto de la realidad, cada persona tiene un nivel de realidad. Entonces, no solamente hablamos de un solo nivel de realidad. Es como acá dice, existe una realidad objetiva única, ¿no? O es como el pensamiento único, ¿no? El mundo es concebido como externo al investigador, ¿no? En cambio, en el enfoque cualitativo existen niveles de realidad, existen varias realidades subjetivas, construidas en la investigación. Es así, por ejemplo, que se puede mencionar la técnica relatos de vida, ¿no? Si ustedes pueden buscar en YouTube, hay un documental que es Santos Marca Tula, que trabajamos en coordinación con el taller de historia oral andina en la ciudad de La Paz, y el TOA trabajó el tema de la exvinculación de las comunidades, más conocido como la época de los patrones de Hacienda a principios del siglo XX, y sigue la historia de este personaje Santos Marca Tula, la técnica historia de vida. A partir de una historia de vida nosotros podemos conocer el contexto de la realidad cultural, económica, social de la época, ¿no? Así que es fundamental considerar el tema de lo individual, de los grupos y de las culturas. Es por ello que el investigador cualitativo parte de la premisa de que el mundo social es relativo y sobre todo es cambiante, no es estático, y solo puede ser entendido desde el punto de vista de los actores estudiados, ¿no? Muy bien.
Bueno, sobre las diferencias de estos enfoques, no sé si tienen alguna duda, por favor. Me gustaría que puedan consultar. Este sería el momento. Adelante, por favor. Hola, sí, profesor, una consulta. Sí. Hola. Sí, No, cuando hablaba sobre el enfoque cuantitativo, o no recuerdo si era el cuantitativo o cualitativo, nos mostraba una imagen de una telaraña e indicaban que en ese espacio existía una redundancia. ¿A qué tipo de redundancia se refería? Y bueno, pues su relación ya sea con el enfoque cuantitativo y cualitativo. muy bien. Gracias, Manfredo, por esa pregunta. La redundancia en realidad es un punto que se logra sobre todo con una técnica que se denomina entrevistas en profundidad, ¿no? Por ejemplo, me ha tocado a mí desarrollar programas educativos para nuevas carreras. Entonces, yo utilizo bastante la técnica Delphi, ¿no? Que es una técnica proyectiva. Y en esta técnica proyectiva lo que se hace es entrevistar a expertos en el tema, ¿no es cierto? Y hay un promedio para poder realizar entrevistas entre 5 hasta 10 expertos sobre el tema. Y una vez que el décimo, ¿no es cierto?, empieza a opinar de una forma redundante sobre el tema, nos permite, para nosotros se convierte en un indicador de que estamos logrando, de que hemos logrado de identificar parámetros para prospectar una realidad. En este caso, por ejemplo, un enfoque para una nueva carrera, ¿no? Por ejemplo, si nos dan un trabajo para desarrollar un nuevo programa educativo, podemos utilizar técnicas cualitativas, sobre todo entrevistas en profundidad a expertos, para que ellos nos informen sobre lo que se va a venir a futuro, de forma prospectiva. Entonces, si de 5 expertos ya nos informan las tendencias a futuro, el sexto va a entrar en una redundancia y el séptimo también, ¿no? Entonces, eso es un indicador para poder identificar y para lograr los objetivos de una investigación cualitativa. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos los grupos focales, ¿no es cierto? De acuerdo a Hernández Sampieri, en su libro Metodología de la Investigación, indica de que estos grupos se deben conformar entre 6 a 11 participantes. Entonces, de igual modo, se hacen las respectivas definición de preguntas y se aplica en un grupo focal, ¿no es cierto? Cada una de estas técnicas tienen ventajas y desventajas. Como parte de las tareas, he incorporado en el Moodle la lectura de un texto donde se indican técnicas cualitativas con todo el proceso, y en esta se va a poder llegar a mayor detalle sobre el tema. Manfredo, no sé si he logrado contestar su pregunta. Sí, sí, bueno, en conclusión quiere decir entonces que se refiere más que todo a la unificación de opiniones o de, bueno, los ángulos de cada persona comienzan a tener convergencia, ¿no? Comienzan Exactamente. y se ve ese grado de convergencia de los diferentes encuestados o participantes, ¿no? Exacto, Manfredo, ¿no? Entonces, y de algún modo logramos articular ese grado de convergencia, ¿no es cierto?, a partir de la técnica cualitativa, en este caso, entrevistas en profundidad. Es eso, Manfredo. Muchas gracias. Ok, gracias a ustedes, profesor. Muy amable. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Ahora sí vamos a pasar. En esta imagen justamente podemos observar ese entretejido como una telaraña, porque si bien nosotros somos personas individuales, estamos conectados a través de la empatía, a través de los estilos de vida, a través de ciertas afinidades entre unas personas a otras, y por lo cual finalmente logramos un entretejido como una telaraña. Bien, vamos a analizar un ejemplo de investigación cualitativa, que es muy interesante y que ustedes también lo pueden encontrar en internet. Es un anterior trabajo que se ha realizado en una materia similar a esta. Titula:
Incidencia de la impuntualidad de los docentes de la carrera de Ciencias de la Comunicación en los estudiantes dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, ¿no? El autor es el profesor Alejandro Fuentes, ¿no? Entonces, vamos a ir analizando el planteamiento del problema, porque una de las primeras actividades que tenemos que lograr a partir de esta primera clase es justamente identificar un problema, ¿no? En este título, ¿qué problema ustedes identifican? Me gustaría que vayan comentando, por favor. Claudia, por favor, adelante. Hola, hola, ¿sí me escucha? Bueno, en este ejemplo vemos cómo el hecho de que sea impuntual el docente puede afectar o desmotivar al alumno, ¿no? Para seguir las clases, para seguir especialmente en este tipo de metodología que se está utilizando, ¿no? Ya. Muy bien, muchísimas gracias. Por favor, me gustaría consultarle a Mario. Mario, por favor, ¿qué problema se puede identificar en este ejemplo? Bueno, ahí es una falta de respeto, ¿no?, del docente hacia sus estudiantes, ya que los docentes debemos mostrarnos la responsabilidad de iniciar puntualmente las clases. Ya. Muy bien, muchísimas gracias. Y vamos a ir analizando este ejemplo porque nosotros tenemos que construir esta matriz de consistencia para la siguiente clase, ¿no? Entonces, este modelo está incluido también en la plataforma de Moodle. Ustedes lo pueden descargar, está en formato Word para que vayan completando. Este sería el modelo que tiene las siguientes columnas. En la primera columna tenemos identificación del problema, que sería la incidencia de la impuntualidad de los docentes de la carrera de Ciencias de la Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego existen subproblemas, en este caso 3, desmotivación de los estudiantes, inadecuado avance de materia en clases donde el docente llega tarde, y la tercera, afectación de la imagen del docente impuntual como modelo frente a sus estudiantes. A su vez, cada uno de estos subproblemas tiene un objetivo, tienen variables que intentamos conocer a través de la investigación cualitativa, tienen ítems y también instrumentos de recolección de datos cualitativos que enseguida vamos a ir conociendo. Bien, vamos a identificar el primer subproblema. El primero es desmotivación de los estudiantes. El objetivo para poder dar respuesta a este primer subproblema es determinar los niveles de desmotivación de los estudiantes de Ciencias de la Comunicación. Acá tenemos un concepto muy importante que es la palabra desmotivación. Entonces, la desmotivación es un componente que no se podría abordar desde un punto de vista cuantitativo, ¿no? Porque desmotivación, ¿cómo podríamos medir la desmotivación si no es con una herramienta cualitativa? Perdón. Luego tenemos el tema de niveles de desinterés de los estudiantes como variable, y el ítem en este caso sería, ¿qué actividades realizan los estudiantes durante la espera de la llegada del docente, ¿no? Los instrumentos de recolección de datos que se han propuesto para dar respuesta a este primer subproblema es observación sin intervención. Entonces, el investigador, como una técnica de cliente incógnito, o también en otros casos se denomina mystery, ¿no es cierto? En marketing se denomina mystery shopper, por ejemplo, donde uno va de compras a una farmacia, pero está desarrollando una investigación de la calidad del servicio. En este caso, el investigador asiste al aula donde el docente llega tarde y observa nada más, no intervienen, no conversa con nadie, ¿no es cierto? Y observa las actitudes que realizan los estudiantes. Además, posteriormente aplica otra herramienta, que en este caso va a ser entrevistas a los estudiantes, ¿no? Bien, entonces, sobre este primer subproblema, me gustaría escucharlos. No sé si tienen alguna propuesta, alguna duda sobre el tema. Adelante, por favor.
Muy bien, vamos a seguir entonces con el siguiente subproblema, inadecuado avance de materia en clases donde el docente llega tarde. Entonces el objetivo sería determinar los objetivos de la calidad de la clase impartida en el estudiante. Como variable se tiene nivel de dificultades de asimilación de la materia, efectos del retraso en el avance de la materia en el final del periodo académico, ¿no? Entre los ítems, ¿no es cierto?, para poder investigar o consultar tenemos ¿qué dificultades enfrentan al pasar la materia en horas incompletas? ¿Qué dificultades tienen en la comprensión de la materia? ¿Cómo enfrentan las pruebas finales en las distintas materias? ¿No? Esas serían como ítems para organizar preguntas. Y los instrumentos vendrían a ser entrevistas, ¿no?, con preguntas abiertas, ¿no? Sobre todo se recomienda en investigación cualitativa preguntas abiertas que den lugar a opiniones, a puntos de vista, que a partir de estos elementos se puede desarrollar el análisis de contenido. Y el tercer subproblema es la afectación de la imagen del docente impuntual como modelo frente a sus estudiantes. En este caso, los objetivos vendrían a ser determinar la expectativa del estudiante del docente al inicio de clases, determinar el grado de desmérito de los docentes impuntuales para los estudiantes. Entre las variables, expectativa del estudiante para con el docente al inicio de clases, grado de desmérito de los docentes impuntuales por parte de los estudiantes. Y como ítems, cómo incide la imagen del docente a la materia para tomarla con él o con ella. Cómo los categorizan a los docentes impuntuales. Instrumento para la recolección de datos cualitativos, el grupo focal. ¿Sí? Bien. Hasta acá entonces tenemos la muestra además que acompaña esta investigación, que nosotros debemos proponer cada uno en forma individual esta matriz de consistencia. En esta muestra, por ejemplo, se propone para las entrevistas a 6 estudiantes, ¿no? Para el grupo focal, 5 estudiantes. Y la observación se va a realizar en una materia denominada salud y comunicación, ¿no? Este ejemplo que se ha mostrado es un modelo que se puede aplicar a escuelas de distintos niveles educativos, también a centros de salud, a organizaciones, a empresas, ¿no es cierto? Se puede aplicar esta estrategia educativa. Bien, ahora sí me gustaría, por favor, escuchar comentarios. Vamos a empezar desde Nirval Pacheco, que también se ha conectado. Adelante, Nirval. Bueno, vamos a ver. Sí, adelante, Nirval. Buenas noches, sí, Nirval nos está escribiendo por el chat. No sé si tiene un micrófono. Le escribo, hola, lo estoy viendo. Bien. Bueno, Mario, por favor, si tiene alguna consulta, Mario Fernández, adelante. Profesor, no, ninguna consulta, ¿no? Está todo claro. Hemos venido trabajando también del anterior módulo, así que está todo claro, ¿no? Ya, muy bien. Muy bien. Perdón, profesor. Sí. Perdón, una consulta. Aquí en lo de las entrevistas nos dice 6 estudiantes. ¿Eso vendría a ser el grupo focal? Porque dice 6 estudiantes, o el grupo focal son 5 y el otro son 6. Sí, es importante indicar que esta investigación se ha realizado a nivel del diagnóstico, ¿no? Porque una investigación se puede realizar a nivel diagnóstico y posteriormente ya realizamos una investigación aplicando a una muestra más grande, ¿no es cierto? De hecho, se puede iniciar la investigación cualitativa y también utilizar la investigación cuantitativa, donde la cantidad de participantes se va a incrementar, ¿no? Pero para fines de la materia... Sí, adelante, Claudia. A lo que me voy es que en este caso se ha utilizado un grupo focal, no interesa, digamos, no tendría que ser la misma cantidad de estudiantes en ambos. No. En la entrevista,
grupo experimental, que supongo que es el grupo experimental, y el grupo focal. Bien, en este caso se pueden desarrollar distintos tipos de herramientas, ¿no? En este caso se ha utilizado para las entrevistas individuales, ¿no es cierto? Se han utilizado entrevistas individuales a 6 estudiantes. Hay una diferencia entre estas entrevistas y el grupo focal. También hay ventajas y desventajas, mientras que si nosotros desarrollamos entrevistas en forma individual, podemos conocer un poco más la subjetividad de cada uno de los participantes. Y mientras en el grupo focal, la desventaja es que existen ciertos liderazgos cuando los estudiantes están en grupo, justamente, ¿no? Porque en algunos casos nos dejamos llevar por ciertos criterios, empiezan a aparecer los líderes de opinión, ¿no? Y el resto de los estudiantes empieza a aprobar o a desaprobar en función del liderazgo de una persona, ¿no? Entonces, para conocer distintos puntos de vista, en este caso se ha planteado una investigación con entrevistas individuales a 6 estudiantes y un grupo focal que puede ser entre 5 a 10 estudiantes, pero la retroalimentación o la información que se va a recabar ya es de grupo. Y obviamente la visión de grupo es distinto a la visión del individual. No sé si he logrado despejar su consulta, Claudia, adelante. Sí, sí, profesor, está perfecto. Ya. Obviamente, por ejemplo, en el tema de la observación en la materia salud y comunicación, una vez que el investigador observa, debe tener previamente preparado un formulario, ¿no? En ese formulario, una vez que desarrolle la observación, porque la mente es frágil y uno se olvida, debe escribirlo. Entonces se convierte como un diario donde se va documentando la observación que se realiza. En algunos casos es conveniente realizar o tomar fotografías de ese proceso, ¿no? Pero principalmente sistematizar la información que se obtiene de la observación en fichas, ¿no? Entonces, indicando la fecha, la hora. En la siguiente clase vamos a ir viendo el tema de formularios para entrevistas, ejemplos de grupos focales y ejemplos sobre procesos de observación. Y para eso, obviamente, he incluido en el Moodle un documento que titula técnicas de investigación cualitativa, y en la siguiente clase vamos a ir desglosando cada técnica. Adelante, ¿alguien más tiene alguna consulta? Sí, profesor, una consulta. ¿Cómo usted podría definir o dar un concepto de definición de grupo focal? Bien, el grupo focal es una técnica cualitativa cuyo objetivo es poner a consideración de este grupo contenidos, teorías, modelos que se quieren desarrollar en un proceso de investigación, ¿no? En el campo educativo, sobre todo, se pone a consideración cierta problemática, ¿no? Porque no se olviden que toda problemática, que toda tesis surge a partir del planteamiento de un problema, ¿no? Ningún trabajo de investigación inicia porque el contexto está feliz, porque sabemos que eso no es posible. En todo ámbito existen problemas. Entonces se analiza, se identifica ese problema y obviamente se sistematiza, ¿no es cierto? Como en este caso hemos visto en el problema más importante, que es incidencia de la impuntualidad, y posteriormente se divide en subproblemas, ¿no es cierto? En este caso 3, para llegar a poner a consideración este subproblema a los participantes, ¿no? En el ejemplo que nosotros estamos analizando, tenemos, por ejemplo, el subproblema afectación de la imagen del docente impuntual como modelo frente a sus estudiantes, ¿no? Entonces acá necesitamos conocer la opinión global de un grupo de estudiantes, ¿no? Entonces, por lo tanto, se podría decir que el grupo focal es como una opinión grupal, ¿no? No individual, sobre un determinado tema, un problema, un producto, una marca, una organización. Ese sería, me parece, el principal componente de un grupo focal. Adelante, por favor. Muy bien, gracias, profesor. Muy bien. ¿Tiene alguien alguna consulta sobre este modelo de matriz de consistencia?
Muy bien, vamos a continuar entonces. Esta primera clase se ha denominado Introducción a la Investigación Cualitativa. Ya en la segunda unidad, en la próxima clase, vamos a ir profundizando cada una de estas técnicas, además analizando su proceso, ¿no? Porque cada una de estas técnicas conlleva un proceso, ¿sí? Bien, entonces, ahora sí vamos a la parte de tareas. Hay algunas tareas que ya se han incorporado en la plataforma Moodle, ¿no? La primera tarea es la lectura, técnicas e instrumentos cualitativos de recogida de datos, que es el tema que el día de hoy hemos sembrado, por así decirlo, ¿no? Y que en este texto vamos a encontrar estas técnicas. El instructivo, hay que realizar un resumen en mapa mental, o puede ser en mapa conceptual, y tomarle una fotografía o escanearlo en formato JPG, que el JPG es básicamente fotografía, y subir a la plataforma Moodle, ¿no? Entonces empieza el día de hoy y la fecha de presentación es hasta el próximo 19 de abril, ¿no? Entonces, como ya Perdón, ustedes... profesor, ¿Sí? Sí, adelante, una adelante. consulta, perdón. En la plataforma de la maestría o de la universidad de posgrado no ha salido, al menos yo no tengo acceso a su materia. ¿Y hay alguna posibilidad de tener esto en esa plataforma? Sí, correcto. Le voy a mostrar enseguida. Esta sería la plataforma, ¿no es cierto?, de la creación de, acá digo, ¿no? Maestría en Educación Superior. Bienvenidos a Recolección y Tratamiento de Datos Cualitativos, ¿no? Está creado esta plataforma. Em, También, si desean, podemos utilizar otro medio para poder pasarles. Sin embargo, acá está la primera clase de la diapositiva. La primera semana se van mencionando algunos puntos como los objetivos que ya han sido expuestos. La tarea número 1, ¿no? Entonces, el instructivo también se encuentra en la sección tarea, encontrará el texto. Entonces, ustedes le dan un clic a la tarea número 1 y enseguida empieza a descargar este archivo, ¿no? Perfecto, lo que pasa es que antes de comenzar la clase estuve revisando y no tenía yo el acceso a la materia en la plataforma virtual. Ya, perfecto. Entonces voy a volver a... Gracias. Ya, de todos modos vamos a coordinar con Eimer, que es nuestro asistente en este sentido, el apoyo técnico, para que pueda incorporar dentro de la plataforma Moodle, ¿no? Pero están ambas tareas. Bien, y en la tarea número 2 tenemos el ejemplo de la matriz del modelo de matriz de consistencia, que también está en formato Word y ustedes lo pueden descargar, ¿no? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es completar este modelo y ejemplo de matriz de consistencia, que lo tenemos acá en formato Word. Entonces van ustedes trabajando sobre esta idea, identificando una problemática desde su trabajo, desde el lugar donde ustedes desarrollan una acción educativa. Y si no desarrollan una acción educativa, ya sea como estudiantes o como docentes, del trabajo o de alguna realidad próxima a ustedes, ¿no es cierto? Entonces ahí está, esto es lo que hay que presentar también para la próxima clase, porque a partir de estos insumos nosotros tenemos que empezar a seleccionar y empezar con el trabajo de la investigación cualitativa, porque durante el módulo tenemos que aplicar esta investigación, tenemos que tenemos que reportar datos cualitativos, ¿no? Por ejemplo, para el análisis de datos cualitativos en Atlassio en forma manual, necesitamos datos, ¿no? Y cada uno de ustedes tiene que generar datos. Y el punto de partida es organizar una problemática en este ejemplo de matriz de consistencia. Bien, no sé si Doctor, tienen... Sí, hola. adelante, por favor, adelante, Elizabeth. Doctora, sí, buenas noches. Doctor, en la tarea dice elaborar un mapa mental. ¿Tiene que ser el tema de nuestro título de investigación? Es sobre la Hola. lectura, es sobre la lectura. Acá tenemos la lectura, vamos a ver, técnicas e instrumentos cualitativos de recogida de datos, ¿no? Entonces, les voy a mostrar el documento, acá lo tengo.
Acá justamente está, ¿no? Este es el documento que ustedes van a dar lectura. En este documento existen varias técnicas, como por ejemplo podemos observar, ¿no es cierto? La observación participante, por ejemplo, es un elemento, ¿no es cierto?, donde ustedes deben sintetizar aspectos fundamentales de esta técnica, la observación participante, que tiene sus principios, debe tener un propósito específico, debe ser planteada cuidadosamente, ustedes lo van a leer con mayor detenimiento, por qué utilizarla, cómo llevarla a cabo, ventajas, inconvenientes, ¿no es cierto? Luego tenemos el grupo nominal, que es parte de la lectura, la técnica Delphi, que es la técnica proyectiva, la entrevista en profundidad, de la que hicimos una introducción, ¿no es cierto?, pero es bastante utilizada, ¿sí? De todos modos, yo lo voy a explicar la siguiente clase, punto por punto, cada una de estas técnicas, pero necesito que ustedes revisen este material con la idea de que podamos participar y de este modo podamos construir el conocimiento de manera más interactiva, como lo estamos haciendo en esta primera clase, ¿no es cierto? Tenemos los grupos de discusión y así sucesivamente tenemos varias técnicas cualitativas. No sé si he logrado responder su consulta, Elizabeth, adelante. Sí, sí, doctor, pero ese texto usted no lo va a subir ahí en la tarea para este, Correcto, para leer ya. la técnica Sí, ya está ya está, el ya texto, ¿no? Acá Ya está. en la plataforma, ¿sí? Ah, Es como tarea número 1. Entonces usted le da un clic y va a descargar ese archivo. ya. Ya, doctor. ¿Ya? Muy bien. Sí, sí, solo es eso nomás, no hacer el mapa mental, ¿no? Un Sí, resumen, ¿no? sí, y la tarea número 2 es desarrollar, armar esta matriz de consistencia, ¿no? Esta sería la tarea número 2. Y esa matriz de consistencia ya sería sobre nuestro tema de investigación, ¿no? Exactamente, eso ya es sobre su tema de investigación, ¿no? Entonces, ustedes deben identificar, de acuerdo a lo que me han estado comentando en el primer cuestionario, una problemática, ¿no? Entonces, lo primero que necesitan es un problema de investigación dentro de una realidad educativa, ¿no? Y posteriormente ese problema puede crear subproblemas, puede ser desde un subproblema hasta 3, y así sucesivamente diseñar los objetivos, las variables y proponer instrumentos de recolección de datos. Esta tarea es, por favor, para la siguiente clase. Ok, ya, doctor. Gracias. Muy bien. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Bien, para la tercera clase hay que ir, por favor, descargando el programa Atlasti, que es el programa digital para la codificación de datos cualitativos. Yo les he enviado a su correo electrónico un enlace porque lo subí a Google Drive porque este tema es bastante es pesado, ¿no es cierto? Y también voy a ir subiendo unos videos tutoriales, pero esta actividad es para la tercera clase, sin embargo hay que ir tomando las previsiones necesarias, ¿no es cierto?, para poder conocer este programa que es uno de los más utilizados en el análisis de datos cualitativos. Esta es la mascarilla, el avatar de este programa, el Atlasti número 7, que vamos a ir viendo en la tercera clase. Bueno, hasta ahí sería mi presentación correspondiente a la primera clase. No sé si alguno de ustedes tiene alguna consulta. Adelante, por favor. Hola, sí, profesor. Sí. Quería saber si hubiera la posibilidad de que el código para la sesión en GoToMending pudiera ser publicado en nuestra plataforma, muy aparte de los WhatsApp. Ah, muy bien, ya, perfecto. Esa sugerencia se va a considerar, Manfredo. Muchas gracias. Una Gracias, consulta, doctor. profesor. Sí, adelante, Mario. ¿El mapa mental lo podemos hacer una herramienta en la web? Claro, por supuesto que sí. Lo pueden hacer en forma manual o en una herramienta de la web también. No hay ningún problema, Mario. Ya, gracias. Muy
Muy bien. Bueno, estimados maestrantes, para mí ha sido un gusto compartir este primer encuentro, una primera clase. Yo sé que han surgido bastantes dudas, expectativas, que a medida de las siguientes clases vamos a ir conversando, vamos a ir entrando en mayor detalle, pero me parece, desde mi punto de vista, ha sido un éxito este primer encuentro. Estoy grabando este encuentro que enseguida lo voy a subir a YouTube. Acá tenemos un comentario, dice, doctor, una consulta, ese sistema Atlasti no es necesario comprar el CD. Bueno, si ustedes quieren pueden comprar el CD, la verdad es que he intentado de buscar, no lo he encontrado, por eso es que he pedido a un señor para que pueda descargarlo, me pasó, y yo lo instalé en mi máquina, y ese mismo programa lo he subido a Google Drive para que ustedes puedan descargarlo, ¿no? Entonces, he pasado este link a su correo electrónico. Sí. Profesor, la tarea 1 al entrar en la plataforma dice que está, o sea, la fecha que tenemos que presentar dice el miércoles hasta las 12 a.m. Sí. No, eso... Sí, correcto, acá estamos General, viendo, ¿no es cierto? O sea, ya pueden... teníamos hasta... Sí. En anteriores módulos hemos tenido hasta, digamos, hasta las 11 de la noche del miércoles PM para tratar de terminar los trabajos, ¿no? ¿Hay alguna manera de ampliar esto o tiene que ser hasta esa hora? No es, sí, por supuesto, ¿no? Ya que estamos en este mundo cualitativo, tenemos que adaptarnos a las necesidades de los estudiantes. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar esta programación para que se pueda tener más tiempo para completar esta tarea. No hay ningún problema, Claudio. Gracias. Muy bien, entonces agradecerles nuevamente a todos y ha sido un gusto compartir. Si tienen alguna duda, se ha creado el grupo de WhatsApp o también pueden escribirme al correo electrónico demetrionina@gmail.com para cualquier consulta. Muchísimas gracias y tengan ustedes muy buenas noches. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, claro. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Buenas noches, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Elizabeth. Buenas noches. Gracias, profesor, nos dice Manfredo. Gracias a ti, Manfredo.